Hay un dolor espiritual que pocos se atreven a confesar en voz alta. Es el dolor de quien reza, pero no cambia. De quien ora cada día, pero no siente paz. De quien pronuncia palabras santas, y, aún así, experimenta un vacío que no sabe explicar. Santa Teresa de Jesús conocía este dolor. No como observadora lejana, sino como alma que lo atravesó en carne viva. Durante años, sí, años, Teresa se arrodilló ante Dios sintiendo que su oración no avanzaba. Ella misma lo escribió con una sinceridad que desconcierta. Pasé mucho tiempo orando sin aprovechar nada en la oración. Rezaba, pero su alma no entraba. Estaba presente con el cuerpo, pero ausente con el corazón. Y fue precisamente en ese sufrimiento interior donde Dios le concedió una luz que hoy sigue siendo actual. Santa Teresa comprendió algo que cambia por completo nuestra manera de orar. No toda oración se eleva con la misma fuerza. No porque Dios sea distante, sino porque el alma puede estar distraída. Existen ladrones invisibles. No hacen ruido. No escandalizan. Pero roban lo más sagrado. La intimidad entre Dios y el alma. Teresa no los llamaba pecados evidentes. Los llamaba distracciones del espíritu. Pequeñas grietas por donde se escapa la gracia. Hábitos interiores que apagan lentamente el fuego de la oración. Tal vez tú también los conoces. Tal vez has sentido que rezas por costumbre. Que terminas la oración igual que como la empezaste. Que Dios parece lejano, silencioso, ausente. Pero Santa Teresa nos advierte hoy con ternura y firmeza. Dios no se ha ido. Es el alma la que se dispersa. Y lo más inquietante es esto. Muchas de estas distracciones parecen inocentes. Algunas incluso se confunden con devoción. Pero, una a una, van robando la profundidad de la oración. Por eso Teresa no comenzó enseñando métodos. Comenzó enseñando a reconocer el problema. A mirar dentro. A examinar el corazón antes de pronunciar palabras. Porque una oración distraída no transforma. No porque Dios no quiera actuar, sino porque el alma no se queda el tiempo suficiente para recibir. Hoy vamos a entrar en ese territorio delicado que Santa Teresa conocía también. Vamos a descubrir 7 distracciones. Que, según su experiencia y sus escritos, roban la oración antes de que pueda llegar al corazón de Dios. Y hay una en particular, tan común, tan aceptada, que casi nadie la percibe. Es la tercera. Y probablemente tú también has caído en ella más veces de las que imaginas. Pero no temas. Esta advertencia no es condena. Es misericordia. Porque reconocer la distracción es el primer paso hacia una oración viva. Y Santa Teresa no vino a acusarte. Vino a tomarte de la mano. Y a enseñarte a volver al centro. Permanece. Escucha. No tengas prisa. Porque cuando el alma aprende a recogerse, Dios nunca tarda en responder. Antes de ser maestra de oración, Santa Teresa fue discípula del combate interior. Antes de enseñar a recogerse, conoció profundamente la dispersión. Ella misma lo confiesa sin adornos. Durante largos años, cada vez que se ponía en oración, su mente se le escapaba como un ave inquieta. Un pensamiento llevaba a otro. Un recuerdo despertaba una preocupación. Y cuando se daba cuenta, había pasado más tiempo lejos de Dios que con él. Teresa no ocultó esta lucha. La dejó escrita para que almas como la tuya no se desesperaran. Decía que la oración es una guerra silenciosa. Una batalla que se libra en lo más profundo del alma. Y que casi nadie ve. Muchos creen que los santos oraban con facilidad. Que se arrodillaban. Y el cielo se abría sin esfuerzo. Pero Teresa desmonta esa ilusión. Ella enseñaba que el mayor obstáculo para la oración no es el demonio, sino la propia mente desordenada. Una mente acostumbrada al ruido. A la distracción constante. A vivir hacia afuera. Por eso, al comenzar la oración, el alma se revela. Se inquieta. Se cansa. Busca cualquier excusa para huir. Teresa comparaba esta experiencia con un niño que nunca ha aprendido a estarse quieto. Al principio llora. Se resiste.
quiere escapar. Pero si la madre persevera, el niño aprende a descansar en sus brazos. Así es el alma en la oración. No se recoge de inmediato. No se aquieta sin lucha. Y quien abandona en ese momento, nunca llega al silencio donde Dios habita. Santa Teresa advertía con claridad: no dejéis la oración porque os parezca difícil. Pues justamente ahí comienza el fruto. Ella comprendió que muchas almas abandonan la vida interior. No por falta de fe, sino por falta de paciencia. No soportan la sequedad inicial. No aceptan el esfuerzo de entrar dentro. Pero Teresa insistía. Dios permite esa dificultad para purificar el amor. Para que el alma no busque consuelos, sino a Él mismo. Por eso, cuando hoy sientes resistencia al orar, cuando te cuesta concentrarte, cuando parece que todo dentro de ti se dispersa, no estás fracasando. Estás entrando en el combate que todo orante verdadero debe atravesar. Santa Teresa te diría ahora mismo: no te sorprendas por la dificultad. Sorpréndete si no la hay. Porque el alma que nunca lucha en la oración es un alma que aún no ha entrado en lo profundo. Y es precisamente en esta batalla invisible donde nacen las distracciones, que poco a poco roban la oración. Ahora vamos a comenzar a identificarlas, una por una, como Teresa enseñaba a sus hijas. La primera parece inofensiva, pero ha apagado más oraciones de las que imaginas. Escucha con atención. Santa Teresa observó algo que se repetía una y otra vez en las almas que dirigía. No era falta de fe. No era tibieza consciente. Era algo más sutil. La prisa al entrar en la oración. Muchas personas comienzan a orar como quien cumple una obligación, rezando entre tareas, con el corazón dividido, con la mente ya puesta en lo que viene después. Pero Teresa advertía con firmeza: la oración no admite apuro, porque Dios no se revela a un alma que no se queda. La prisa convierte la oración en tránsito, no en encuentro. El cuerpo se arrodilla, pero el alma permanece de pie, lista para marcharse. Santa Teresa enseñaba que los primeros minutos de la oración son sagrados. No porque se sienta algo especial, sino porque en ellos el alma se desacelera y comienza a entrar dentro. ¿Quién no se concede ese tiempo? ¿Quién quiere resultados inmediatos? Abandona justo antes de que Dios empiece a obrar. Ella lo explicaba con una imagen sencilla. Decía que el alma es como agua agitada. Si no se deja reposar, permanece turbia. Pero si se detiene, si se queda quieta, la claridad aparece por sí sola. La prisa roba ese reposo. Y sin reposo, la oración no desciende al corazón. Teresa veía con dolor como muchas almas decían: no siento nada cuando rezo. No me sirve. No me cambia. Pero en realidad, nunca habían permanecido el tiempo suficiente para que Dios pudiera hablar. La prisa también es una forma de desconfianza. Como si el alma dijera en secreto: Dios no va a venir, así que no vale la pena quedarme. Por eso Santa Teresa insistía: aunque no sientas nada, aunque la mente se disperse, aunque el corazón esté seco, quédate. Quédate aunque te incomode. Quédate aunque no entiendas. Quédate aunque no percibas consuelo. Porque la oración no se mide por lo que sientes, sino por el tiempo que permaneces ante Dios. Sin huir. Esta primera distracción parece pequeña, pero es devastadora. La prisa le roba al alma la oportunidad de ser visitada. Y mientras el corazón corre, Dios espera. Ahora que has reconocido esta primera grieta, Santa Teresa te invita a mirar más profundo. Porque hay una segunda distracción, aún más común, que se disfraza de devoción y engaña incluso a las almas sinceras. Vamos a verla. Santa Teresa comprendió algo que a muchos les cuesta aceptar. Hay oraciones que están llenas de palabras, pero vacías de encuentro. Almas que hablan con Dios sin cesar, pero no le dejan espacio para responder.
Oraciones que se convierten en discursos. Listas de peticiones. Monólogos piadosos. Que nunca se detienen. Teresa advertía con delicadeza, pero con claridad. No está la oración en pensar mucho, sino en amar mucho. Y amar, en el lenguaje del alma, implica saber callar. Muchos temen el silencio en la oración. Cuando dejan de hablar, aparecen pensamientos, inquietudes, verdades interiores que incomodan. Entonces vuelven a llenar ese vacío con palabras. Como quien enciende ruido para no escucharse. Pero el silencio no es ausencia. Es presencia concentrada. Santa Teresa enseñaba que Dios habla en el fondo del alma. En una voz tan suave, que solo puede escucharse cuando el ruido interior se apaga. Si el alma no calla, no porque Dios no quiera hablar, sino porque no puede ser escuchado. Ella observó que muchas personas se cansan de la oración, porque hablan sin parar, y terminan agotadas. No descansan en Dios. No se apoyan en Él. Solo se vacían a sí mismas. Teresa aconsejaba algo sencillo y exigente a la vez. Después de presentar tus necesidades, permanece. No expliques más. No argumentes. No justifiques. Permanece como quien se sabe mirado. Ese silencio, decía ella, es ya una oración poderosa. Porque en él el alma se ofrece entera. Sin palabras. Sin defensas. Hablar sin escuchar es una forma sutil de control. El alma dirige la oración. Marca el ritmo. Decide cuándo empieza y cuándo termina. Pero cuando el alma calla, cede el control. Y ahí comienza la verdadera intimidad. Santa Teresa advertía que esta distracción no se vence de un día para otro. El alma se impacienta. Quiere sentir. Quiere entender. Pero el silencio educa al corazón. Lo ensancha. Lo vuelve capaz de Dios. Si sientes que tu oración se ha vuelto pesada, si terminas cansado en lugar de consolado, pregúntate con honestidad. ¿Le he dejado a Dios espacio para hablar? Porque mientras el alma habla sin cesar, Dios escucha. Pero cuando el alma calla, Dios se revela. Ahora Santa Teresa nos conduce a una distracción más profunda. La más común. La más aceptada. La más peligrosa. Es la tercera. Esta es la distracción más extendida. La que casi nadie reconoce como tal. La que se esconde bajo apariencia de oración sincera. Santa Teresa la conocía bien. La vio una y otra vez en las almas devotas. Incluso la combatió dentro de sí misma. Es la oración donde el centro ya no es Dios, sino el propio yo. Oraciones llenas de yo. Mi dolor. Mi problema. Mi miedo. Mi cansancio. Mi necesidad urgente. No es que pedir sea malo. Santa Teresa nunca lo dijo. Pero advertía algo esencial. Cuando el alma se contempla demasiado a sí misma, pierde la capacidad de contemplar a Dios. Ella escribía con claridad. Hay almas tan ocupadas en mirarse, que no dejan lugar para que Dios las mire. Esta distracción es tan común, porque parece legítima. El alma sufre y busca alivio. Está herida y clama. Pero poco a poco, la oración se vuelve un espejo. En lugar de una ventana. El alma entra en oración. No para encontrarse con Dios, sino para revisarse. Para analizarse. Para justificarse. Para lamentarse. Y sin darse cuenta, sale más pesada de lo que entró. Santa Teresa observaba que estas almas terminaban agotadas, confundidas, incluso tristes, porque la oración no las elevaba, las encerraba. Decía que el yo es un mal consejero en la vida espiritual. Cuando el alma se toma demasiado en serio a sí misma, pierde ligereza, pierde abandono, pierde confianza. La oración deja de ser acto de fe y se convierte en ejercicio de introspección dolorosa. Teresa enseñaba algo radical. Cuando entres en oración,
Aunque tu herida duela. Aunque tu problema sea real. Aparta la mirada de ti. Y colócala en Dios. No porque tu sufrimiento no importe, sino porque solo Dios puede cargarlo. Ella decía que el alma que se olvida de sí, por amor a Dios, encuentra descanso sin buscarlo. Pero el alma que se busca a sí misma, no descansa nunca. Esta tercera distracción roba la oración. Porque sustituye la confianza por el control. El alma quiere entenderlo todo. Resolverlo todo. Sentir algo inmediato. Y Dios no se da a un alma que no se abandona. Por eso Santa Teresa advertía con tanta insistencia. Mientras el yo esté en el centro, Dios queda en la periferia. Y una oración donde Dios no es el centro puede ser piadosa, pero no transforma. Si al orar te encuentras girando siempre alrededor de ti mismo, si sales más consciente de tu herida que de la grandeza de Dios, no te condenes. Reconoce la distracción. Porque reconocerla es el primer paso para salir de ella. Santa Teresa no te pide que te olvides de tu dolor. Te pide que no lo adores. Ahora vamos a entrar en una distracción aún más sutil. Una que engaña incluso a las almas generosas. La cuarta. Santa Teresa conocía bien este engaño del alma. Lo había vivido. Lo había sufrido. Y lo había visto apagar muchas vocaciones interiores. Es la oración que se sostiene solo mientras se siente algo. Mientras hay paz. Mientras hay lágrimas dulces. Mientras hay consuelo. Mientras el corazón arde. Pero cuando todo eso desaparece, el alma se enfría. Se desanima. Y poco a poco abandona. Teresa lo llamaba amor interesado. No por malicia, sino por inmadurez espiritual. Decía con firmeza. No es grande amor buscar a Dios por los gustos que da, sino por Él mismo. Muchas almas se acercan a la oración, buscando alivio, buscando descanso emocional, buscando una experiencia. Y cuando la oración se vuelve seca, creen que algo va mal, que Dios se ha retirado, que ya no sirve orar. Pero Teresa enseñaba lo contrario. La sequedad no es castigo. Es purificación. Dios retira los consuelos. Para que el alma aprenda a amar sin apoyos. A permanecer sin recompensa sensible. A creer sin ver. Esta distracción roba la oración. Porque condiciona el amor. Si siento, sigo. Si no siento, me voy. Pero el amor verdadero no funciona así. Santa Teresa decía que la oración más valiosa es aquella que se hace sin gusto. Sin emoción, sin luz, solo por fidelidad. Ahí el alma no se apoya en sí misma. Se apoya únicamente en Dios. Muchas personas abandonan justo en este punto. Cuando ya no hay dulzura. Cuando orar cuesta. Cuando parece inútil. Pero Teresa advertía. No dejéis la oración en la sequedad. Porque entonces os estáis acercando más a Dios que nunca. Buscar consuelos es humano. Pero aferrarse a ellos impide que el alma madure. Dios no quiere solo darte paz. Quiere darse Él mismo. Y a veces, para poder recibirlo, el alma debe aprender a amar en la oscuridad. Esta cuarta distracción es silenciosa. No parece pecado. Pero roba profundidad. Ahora Santa Teresa nos conduce a otra causa frecuente, por la que la oración se debilita. La quinta distracción. Santa Teresa veía con dolor cómo muchas almas comenzaban bien, pero no perseveraban. Entraban en la oración con entusiasmo, con deseos sinceros, con esperanza. Pero al no ver cambios rápidos, al no percibir frutos visibles, se cansaban. Y poco a poco, dejaban de orar. Teresa advertía que la oración no fracasa por falta de gracia, sino por falta de constancia. Vivimos en un mundo de resultados inmediatos. Queremos ver. Queremos sentir. Queremos comprobar. Pero Dios trabaja en lo invisible.
Santa Teresa enseñaba que la oración actúa primero en lo profundo del alma, en lugares que no se perciben, en raíces ocultas. Abandonar la oración porque no se ve fruto es como dejar de regar una semilla, porque aún no ha brotado. Ella escribía: Dios nunca deja sin fruto una oración fiel, aunque el alma no lo perciba. Esta distracción nace del desaliento, del cansancio, de la tentación de pensar que no sirve de nada seguir. Pero Teresa insistía: el alma que persevera en la oración, aunque esté seca y cansada, agrada más a Dios que aquella que ora solo cuando le es fácil. La perseverancia purifica la intención, arranca el amor propio, educa la paciencia. Por eso, cuando te sientas tentado a dejar la oración, cuando pienses que no cambia nada, recuerda esto: Dios está obrando donde tú no ves. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el alma. Y un alma transformada termina transformando todo lo demás. Esta quinta distracción ha robado innumerables vidas interiores. No porque faltara fe, sino porque faltó espera. Santa Teresa nos prepara ahora para mirar una distracción aún más profunda, una que conecta la oración con toda la vida. La sexta. Santa Teresa comprendió algo que muchos pasan por alto. La oración no vive aislada. No se sostiene sola. No florece en un alma desordenada. Ella advertía que no puede haber oración profunda en una vida que huye del silencio interior. Almas que oran, pero viven dispersas. Que rezan, pero se alimentan de ruido, de murmuración, de inquietud constante. Teresa enseñaba que la oración es el reflejo de la vida. No se puede fingir recogimiento. Solo durante unos minutos al día. Decía con claridad: quien no procura recogerse fuera de la oración, difícilmente lo hará cuando se pone a orar. Esta distracción roba la oración, porque el alma llega agotada, fragmentada, sin espacio interior. Quiere encontrarse con Dios, pero no ha aprendido a habitarse. La vida llena de estímulos, de conversaciones innecesarias, de preocupaciones sin descanso, ahoga la vida interior. Santa Teresa insistía en algo muy concreto. La oración necesita preparación silenciosa en la vida cotidiana. Pequeños actos de recogimiento. Momentos de pausa. Gestos de moderación. No se trata de huir del mundo, sino de no dejar que el mundo ocupe todo el corazón. Cuando el alma vive siempre hacia afuera, entra en la oración vacía de sí. No sabe quedarse. No sabe descansar. Esta sexta distracción no se corrige solo en el oratorio. Se corrige en la manera de vivir. En cómo hablas. En cómo miras. En cómo respondes. Santa Teresa enseñaba que la oración comienza mucho antes de arrodillarse. Comienza en la fidelidad a lo pequeño. En la atención al presente. En la sobriedad del corazón. Si la oración se ha vuelto difícil, pregúntate con honestidad: ¿cómo estoy viviendo? Porque la oración no es un paréntesis. Es el fruto de una vida que busca a Dios. Y ahora, Santa Teresa nos conduce a la última distracción. Una que parece mínima, pero que decide todo. La séptima. Santa Teresa consideraba esta distracción como una de las más decisivas. No es ruidosa. No es evidente. Pero determina todo lo que sucede después. Es comenzar a orar sin haber entrado dentro del alma. Muchas personas se arrodillan, pronuncian palabras, hacen la señal de la cruz, pero interiormente siguen afuera, con la mente dispersa, con el corazón inquieto, con el alma todavía ocupada. Teresa advertía con claridad: antes de hablar con Dios, mira si estás dentro de ti. El recogimiento no es una técnica complicada. Es un acto humilde y consciente. Detenerse, respirar el alma, reunir lo que está disperso.
Pero esta pausa inicial suele omitirse. Se entra en la oración de golpe. Sin transición. Sin preparación. Y entonces la oración se vuelve superficial. Inestable. Frágil. Santa Teresa enseñaba que los primeros instantes son cruciales. Si el alma no se recoge al inicio, pasará todo el tiempo luchando con distracciones. Ella aconsejaba algo sencillo. Antes de decir una sola palabra, permanece un momento en silencio. Reconoce la presencia de Dios. Recuerda con quién vas a hablar. Ese pequeño acto cambia todo. El recogimiento es como cerrar la puerta. Para que el alma no se escape. Es reunir los sentidos. Es entrar en casa. Sin este paso, la oración se dispersa. Antes de nacer, Teresa insistía en que el alma debe acostumbrarse a entrar dentro. Como quien regresa al lugar donde habita Dios. No con tensión, sino con suavidad. Esta séptima distracción roba la oración. Porque el alma nunca llega realmente. Se queda en la superficie. Nunca desciende. Pero cuando el alma aprende a recogerse, aunque sea brevemente, la oración cambia de calidad. Dios ya no parece lejano. El silencio se vuelve habitable. La presencia se percibe. Y así, tras reconocer estas 7 distracciones, Santa Teresa no nos deja en la advertencia. Nos conduce a la esperanza. A la restauración. A la oración viva. Es ahí donde todo se ordena. Ahora llegamos al final. Al momento de reunirlo todo. Santa Teresa no revelaba estas distracciones para desanimar al alma, sino para liberarla. Ella sabía que la oración no muere de golpe. Se apaga lentamente, cuando el alma deja de velar por su interior. Pero también sabía algo más profundo todavía. Una oración que ha sido robada puede ser recuperada. Nada está perdido. Mientras el alma quiera volver. Teresa enseñaba que no hace falta comenzar de nuevo con grandes propósitos. Ni con métodos complicados. Hace falta una sola cosa. Volver al centro. Volver con humildad. Sin reproches. Sin violencia interior. Si has orado con prisa, detente. Quédate un poco más. Si has hablado demasiado, calla. Permite que Dios sea Dios. Si te has puesto en el centro, levanta la mirada. Entrégate. Si has buscado consuelos, permanece fiel en la sequedad. Si has abandonado por cansancio, vuelve hoy. No mañana. Hoy. Si has separado la oración de la vida, comienza a recogerte en lo pequeño. Y si has entrado sin recogerte, haz una pausa. Respira el alma. Entra dentro. Santa Teresa insistía en que Dios nunca se cansa de esperar. El alma puede dispersarse 1000 veces. Pero cada regreso sincero es ya una oración que agrada profundamente. No te juzgues por tus distracciones. Obsérvalas. Entrégalas. Y vuelve. Porque la oración no es perfección. Es fidelidad. Es presentarse ante Dios. Tal como uno está. Y no huir. Teresa decía que el alma que persevera en la oración, aunque caiga muchas veces, termina siendo transformada. No por su fuerza, sino por la paciencia de Dios. Y esa es la gran promesa silenciosa, que hoy queda en tu corazón. Si estas palabras han resonado dentro de ti, si has reconocido en ellas tu propia lucha, no camines solo. Este canal, Misterios de la Oración, existe para acompañarte en ese camino interior. Que no se ve, pero que decide todo. Suscríbete. Para seguir recibiendo enseñanzas. Que no buscan impresionar, sino ayudarte a permanecer. Porque cuando un alma aprende a quedarse con Dios, ya nada vuelve a ser igual. Permanece. Recógete. Y confía. Dios está más cerca de lo que imaginas.